Bueno, pues como todos sabéis, estamos hablando de el hombre y el pecado, que es una doctrina a veces un poco olvidada porque pensamos mucho en Dios y tal vez no nos fijamos en nosotros y en quién somos, en quiénes somos nosotros. Y hoy vamos a hablar de una cosa que según según la teología sistemática de John MacArthur se llama personeidad. No, personeidad. No personalidad, personeidad. Y yo he buscado esta palabra en el diccionario y no existe. O sea, es un neologismo. Es una palabra nueva. Bueno, lo he mirado en un diccionario que no es el de la Real Academia, pero aún así. Personeidad. ¿Qué? P-E-R-S-O-N-E-I-D-A-D. Personeidad. ¿Y qué es esto? Bueno, esto se refiere a la condición de ser persona. Probablemente es una palabra traducida del inglés, que aquí no existe, pero bueno, es un neologismo que tal vez lo incluye el diccionario más adelante, o a lo mejor hay otra palabra en español que no conocemos. En cualquier caso, esto hace referencia a la condición de ser personas. ¿Qué es una persona? Porque si vosotros recordáis el jueves pasado y el anterior, estuvimos hablando del alma y estuvimos hablando también del cuerpo. Y al hablar del alma y el cuerpo hablábamos de la persona, porque la persona es el conjunto del alma y el cuerpo. Y damos por supuesto que sabemos lo que es una persona, pero quizás no sea así. La persona evidentemente es el conjunto del alma y el cuerpo. Pero con todo, hay quien tiene dudas de cuándo empieza un ser vivo, un ser humano, a ser persona. No sé si todas las palabras que se utilizan para describirnos pueden entenderse como sinónimos. ¿Somos seres humanos? ¿Todos los seres humanos son personas? Sí, evidentemente. Pero, bueno, en resumen, esto es importante porque es importante que sepamos en qué momento empezamos a ser personas. Porque hay quien lo duda y hay quien establece comienzos diferentes al comienzo que establece Dios. ¿Cuándo empezamos a ser una persona? Al instante mismo que es de la procreación. Al instante mismo que es concebida. Eso es. La importancia de determinar cuándo empezamos a ser persona tiene que ver sobre todo con la sociedad y con aquellas leyes que le permiten a las personas en esta sociedad deshacerse de otras personas a quienes no consideran personas. Es un trabalengua lo que acabo de decir. Esto tiene mucho que ver básicamente con el aborto. ¿Cuándo empieza el ser vivo a ser una persona? El pastor ha dicho que en el momento de la concepción. Pero no todo el mundo piensa eso. ¿Cuál debe ser nuestro punto de vista? El pastor ha dicho que nosotros somos personas desde el momento de la concepción. Pero no todo el mundo piensa eso. Para nosotros, ¿qué es lo importante? Pues aquello que Dios dice sobre las personas, ¿no? Bueno, la cuestión es que las personas somos diferentes. Unas son altas, otras bajas, unas son más guapas, otras son menos guapas, unas son más jóvenes, otras son más viejas. Unas personas pueden ser más inteligentes que otras. Hay personas que pueden tener un brazo, pero sean cuales sean todas esas diferencias, la sociedad en la que vivimos asume que todas esas variaciones no hacen que alguien deje de ser persona. El problema verdadero está en el momento en el que empezamos a ser personas. Porque en base a ello después se aprueban leyes que permiten básicamente el aborto, ¿no? Ese es el problema.
Bueno, desde el punto de vista científico, la vida humana empieza en el momento de la concepción, que es cuando se completa el ADN, la cadena de 23 pares de cromosomas y demás. En ese momento es cuando empieza la vida. Pero después hay un desarrollo del embrión y del feto hasta el momento de nacer, que viene a durar pues más o menos 9 meses, como todo el mundo sabe. Y durante ese tiempo pues hay un desarrollo, y ese desarrollo más o menos se conoce. Por ejemplo, entre el día 12 y el 28 de producirse la concepción, empieza a latir el corazón. Entre la semana 4 y la semana 6 ya se pueden medir las ondas cerebrales del feto. En el segundo mes, que viene a ser la semana 8, de la 4 a la 8 o la semana 8, ya están presentes las huellas dactilares. Y bueno, todo esto se podría ver, de cómo se desarrolla el esqueleto, el sistema circulatorio, el sistema muscular, cuánto van apareciendo los ojos. Primero aparecen los ojos muy gordos, luego la cabeza va creciendo de otra manera. Y poco a poco se van adquiriendo las características que tenemos todos los seres humanos. Pero claro, ese es un proceso que dura un tiempo, 9 meses. Ahora, la condición de persona, ¿cuándo se adquiere? Al principio, cuando es un simple embrión, en algún momento intermedio, cuando ya aparecen los ojos, por ejemplo, cuando ya se ven los dedos de la mano, cuando se distingue si es niño o niña, o en el momento de nacer. Pues, si nosotros nos atenemos a las leyes que hay en la sociedad, la condición de persona se le da, pues a veces en la semana 12. No sé ahora mismo cómo son las leyes, ¿no? Pero cuando se aprueban leyes para permitir el aborto, es cuando más o menos se dice, ahora es cuando el feto empieza a ser persona. Porque lo contrario vendría a ser un crimen, ¿no? Sin embargo, todas estas leyes, al final, para lo único que sirven es para permitir hacer algo egoísta que mucha gente quiere. Y vivimos un tiempo en el que la sociedad está cambiando mucho, y todos esos cambios se suelen etiquetar como ¿cómo se llama esto? Ampliación de libertades, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que parece que estamos constantemente ampliando la libertad del individuo. Pero la realidad es que ese campo en el que se amplía siempre es un campo en el que se cuestiona la palabra de Dios. Transexualidad o aborto, etcétera, etcétera. La semana pasada os dije que en Francia se están aprobando unas leyes para aprobar algo que llaman aborto tardío, que básicamente es en el final de la concepción. Y en Francia, sí, había escuchado que lo había aprobado la Asamblea Nacional, y ahora tenía que aprobarlo el Senado. Es una ley de aborto tardío, que significa prácticamente poder abortar en cualquier momento del embarazo, ya hasta el final. Y se extraía al bebé, lo que se hacía, la manera de abortar era succionándole el cerebro al feto, una cosa terrible. Bueno, pues todo este tipo de leyes que permiten lo que se llama ampliar la libertad, al final son leyes que cuestionan claramente la ley de Dios y en muchos casos la propia razón. Ahora, nosotros tenemos que tener una visión del mundo que se ajuste a la visión que tiene Dios. Porque la sociedad dirá hoy una cosa y el año que viene dirá otra. Y tal vez lleve en el mundo un día una corriente contraria a la que ahora se piensa, y entonces se prohíba el aborto y cosas así, ¿no? La sociedad cambia, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios no ha cambiado nunca y sigue siendo hoy tan actual como hace 2, 3 o 4.000 años. ¿Qué dice Dios sobre todo esto?
Pues la verdad es que la palabra de Dios dice lo contrario a lo que está diciendo la sociedad actual en la que vivimos. Y lo que viene a decir es que el ser humano adquiere la condición de persona en el momento mismo de la concepción, cuando ese ser humano no es prácticamente nada, cuando no tiene ni forma humana siquiera, pero ahí ya está una persona. Y vamos a leer algunos versículos para entenderlo. Por ejemplo, vamos a leer Génesis capítulo 25, versículos del 21 al 22. Y si alguien lo encuentra antes que yo, que lo lea. Génesis 25. Sí, este es un pasaje muy conocido. Versículos del 21 al 21 y 22. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Aquí está diciendo que los hijos luchaban dentro de ella. Y con frecuencia hablar de hijos es hablar de la misma concepción en la Biblia. A veces cuando se habla de hijos se habla ya del momento en el que se produce la concepción. Dios aquí considera personas a estos niños que están luchando o que se están moviendo dentro de su madre. Vamos a leer Job 3:3. En Job 3:3 vemos a Job que está un poco desesperado por todos los males que han venido sobre él. Y entonces en el capítulo 3, versículo 3 dice, perezca el día que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Job es varón también desde el inicio y es considerado persona también desde el inicio. Y hay un versículo en el Nuevo Testamento que seguramente recordáis, que es Lucas capítulo 1, versículo 41, en donde se habla de Juan el Bautista. Si alguien lo tiene, que lo lea. Lucas 1, 41. Dice la palabra, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Aquí dice que la criatura saltó en su vientre y se le está considerando también como una persona, porque además en este momento ya se le atribuye a este feto, que no nació todavía, y quizá falten unos 3 meses para que nazca, ya se le atribuye una característica claramente humana, que es la capacidad de alegrarse, porque dice que saltó, es decir, tiene ya emociones. Y esto es interesante porque ¿se puede considerar a alguien que no es persona teniendo emociones? Claro. Pues aquí Dios ya nos muestra cómo un bebé o un feto antes de nacer es capaz de alegrarse. Y podemos leer un versículo más, que este todavía nos da una idea más clara, que está en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 15. Jeremías, capítulo 1, versículo 15. Seguro que lo conocéis. Dios le habla a Jeremías
y le dice, 1:5. 15. 1:5 creo. Creo que es 1:5. ¿No? Ah, sí, sí. Vaya, pues lo anoté mal. 1:5. Menos mal que está Jordi. Léelo, Jordi, léelo. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Bueno, Dios lo dice claramente aquí sobre Jeremías y es extensible a todo el mundo. Dios nos conoce a todos antes de que hayamos nacido, pero Dios ya lo está considerando aquí como una persona durante todo el tiempo del embarazo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a considerar persona a un feto o no? Sí. Claro. Pero vivimos en una sociedad que no considera eso. ¿Cuál es la alternativa a considerar que un feto es persona? Si no es persona, ¿qué es? Pues es algo desechable. Las asociaciones proabortistas, que generan, bueno, con mucha frecuencia formadas por mujeres, suelen gritar: nosotras parimos, nosotras decidimos. Ese grito refleja mucho egoísmo porque da a entender que la madre tiene derecho a hacer lo que quiera con su hijo. ¿Y cuál es la razón que aducen para afirmar esto? Simplemente que ese feto está dentro de ella. Pero eso no debe ser motivo suficiente para pensar que le pertenece o que puede hacer lo que quiere con el feto. Porque está dentro de la madre, pero es otra persona diferente. La Biblia en ningún momento habla de una evolución. Nunca dice el feto es persona en un momento determinado de los 9 meses de gestación. No. Ni tampoco se dice el feto es persona cuando deja de ser feto, cuando nace. Tampoco. Ahora, las leyes sí. Porque la alternativa a establecer una fecha es reconocer que estás cometiendo un asesinato. Pero si conviertes a esa persona que no ha nacido todavía en algo que no tiene valor, que además forma parte de la madre, que es algo, pues, no sé, como podría ser un tumor o alguna cosa así, que debes arrancar o que puedes arrancar si tú quieres, entonces se puede justificar el aborto en cualquier momento del embarazo. Este es un asunto muy importante porque nosotros hemos visto la importancia que Dios le da a las personas. Dios le da a las personas una gran importancia porque las personas son imagen de Dios. Y hemos visto en las semanas anteriores que nosotros no podemos atribuirnos ningún derecho sobre otra persona. No podemos decidir que alguien sobra y matarlo. No podemos hacer eso. Sin embargo, los países occidentales, no todos, pero los occidentales sí, y otros también, pero ahora vemos en los países occidentales que están dando grandes pasos en este sentido, le niegan a los fetos la condición de personas para poder establecer leyes que le permitan tener a todo el mundo la conciencia tranquila. Yo creo que en el fondo cualquier madre que aborte más pronto o más tarde se arrepentirá y en algún momento tendrá algún tipo de remordimiento. Pero la sociedad hace todo lo posible por ponérselo fácil, por decirle eso no es una persona, forma parte de tu cuerpo, tú puedes hacer lo que quieras con ese ser vivo. Pero ese ser vivo sin duda siente, y los abortos son cosas muy traumáticas y dolorosas, porque el feto sale en pedacitos, es algo terrible. Y sería bueno que aquellas personas que abortan vieran después qué es lo que han hecho para darse cuenta de lo horrible de ese acto. Digo que es una cosa muy preocupante porque al cabo del año en todo el mundo se producen millones de abortos. Es la forma de exterminio mayor que puede haber ahora mismo en el mundo y está tolerada por montones de gobiernos, justificada
por infinidad de gente, por intelectuales, justificada también a través de los gobiernos, por las leyes. Y se trata como si fuera una cosa que no causara ni dolor ni tuviera consecuencias. Pastor. Me parece que nos enviaste a nosotros Sí. un artículo muy interesante. Una conferencia. De una conferencia de una mujer que estaba metida en ese círculo. Que había estado. Que había estado metida en ese círculo y que luego vio esas atrocidades. Sí. Y ella vio personalmente cómo era Sí, una sí. amiga dañada y cambió su actitud completamente. Efectivamente. Pero es un asunto de dinero, es un asunto... O sea, es que el incrédulo está loco perdido. Claro, es un asunto que primero se trata de adormecer la conciencia de las madres para que puedan hacer lo que quieran. Después hay un negocio detrás porque hay montones de clínicas y montones de empresas que ganan dinero con ello. Pero lo más grave, me parece a mí, es que los gobiernos y a través de la ONU se está tratando de promocionar como una cosa buena y deseable. Y yo creo que nosotros, como creyentes, si tenemos una visión clara del valor que Dios le da a las personas, debemos defender esas vidas, porque son inocentes, no pueden gritar, y aquellas personas que más deberían cuidarlos son quienes deciden acabar con su vida. Bueno, por acabar con esto, al final nosotros démosle el valor que tiene a las personas. Pensemos por un momento que hay personas de muchas formas. Hay personas que son jóvenes y personas viejas. Hay personas que son hombres y personas que son mujeres. Hay personas que tienen un gran coeficiente intelectual y hay otras personas que ni siquiera saben quiénes son, porque han nacido con un coeficiente intelectual muy bajo o por enfermedades o por lo que sea. ¿Podríamos nosotros decidir que alguien a quien hay que darle de comer porque no es capaz de llevar una cuchara a la boca deja de ser persona y podríamos decidir que no vale la pena que viva y que tiene que morir? ¿Podemos nosotros decidir que alguien que queda en estado vegetativo y respira y lo alimentan con máquinas pero ya no sabe ni quién es, ha dejado de ser una persona y su vida no tiene valor, por ejemplo? ¿O podríamos decidir nosotros que un hombre con Alzheimer, un hombre o una mujer, una persona con Alzheimer que va olvidando quién ha sido y llega un momento en el que ya ni lo recuerda, ya deja de ser persona y su vida no tiene valor y nosotros podemos acabar con esa vida? Pues yo creo que la respuesta es no. No dejan de ser personas. Y para Dios son personas que tienen dignidad y son personas importantes. Aunque yo creo que llegará un momento en el que la sociedad también decidirá que toda esta gente sobra y que lo mejor es acabar con ellos. Según ellos es un acto de misericordia. Claro, porque al final, por el camino que vamos, cada vez vamos dando un paso más lejos y al final pues se decidirá tener una sociedad solamente de personas jóvenes y sanas. En Irlanda, creo que ya os lo dije, hubo una noticia hace unos meses, creo que justo antes de esta pandemia, en enero por ahí, saltó una noticia en los periódicos diciendo: hemos conseguido que en Islandia es un país muy al norte, muy poco poblado, hemos conseguido que en Islandia ya no haya niños con síndrome de Down. Y lo habían conseguido simplemente porque cuando hacían una ecografía al niño y se detectaba que tenía síndrome de Down, pues abortaban las madres y ya está. Era algo que anunciaban como muy alegre y sin embargo detrás de esa aparente alegría lo único que hay es tristeza, porque lo que refleja es el poco valor que se le da a la vida. Bueno, pues todo esto para decir que la vida, es decir, que la condición de persona la tiene el ser humano desde el momento mismo de la concepción y que la Biblia no establece en ningún caso que esa condición de persona se adquiera ni en un momento de la gestación, ni en un momento del desarrollo del ser humano, ni en el momento del nacimiento, ni después del nacimiento en algún momento de la vida.
Desde el momento de la concepción somos personas ante los ojos de Dios, con la imagen de Dios en nosotros, y para Dios tenemos un gran valor. No sé si tienes el Salmo 139 por ahí apuntado también. Lo tengo en la Biblia, los tengo todos. Ah, bueno. Ese creo que habla mucho. 139. En el siglo XIII, ¿no? Ahí donde habla muy claramente. Sí. A ver, léelo. Léelo, Flavios. Dice, porque este es David hablando, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Eso es. Y luego dice en el versículo 16, bueno, el 15, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Sí. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Eso Fueron es. luego formadas. Sin faltar una de ellas. Wow. Entonces, Bueno. podríamos decir que la misma creación de un bebé, bueno, el hecho de que un bebé esté creciendo en el vientre es Dios mismo. Sí, Podríamos ¿quién decir está que es actuando Dios ahí? mismo Claro. el que está entretejiendo todo, ¿no? Sí. ¿Y quiénes somos nosotros para interrumpir ese acto de Dios? Es otra manera de ver lo mismo, sí. Pero todo ello refleja el valor que Dios le da a la persona y a la vida humana. Bueno, pues en resumen, el momento en el que nos convertimos en personas es en el momento de la concepción, y a partir de ahí la vida humana tiene un valor que nosotros no podemos desechar porque sea pequeño o porque esté en desarrollo y en formación. Ahí empezamos a ser personas. ¿Y cuándo dejamos de ser personas? Cuando llega el momento en el que ya no somos personas. Nunca. Cuando nos morimos. Nunca. Sí, sí. Nunca, nunca. Sí, porque si la persona es el conjunto del cuerpo y del alma, hay un momento en el que el cuerpo y el alma se separan. Entonces, dejamos de ser personas. Quizá volvamos a ser personas más adelante, cuando recuperemos el cuerpo, ¿no? Pero hay un momento en el que el cuerpo se agota y muere, y salvo que venga Cristo, es algo que nos va a ocurrir a todos nosotros. En la Biblia solo hay dos casos en los que no ha ocurrido eso, que son Elías y Enoc. Y María. ¿Y? Y María. ¿Y María? Que dice no católico, que María Ah. también fue al cielo. Sí. Bueno, Ah, no, a los católicos. no sé en qué versículo de la Biblia lo han leído, pero yo creo que no será en algún apócrifo. No. Enoc y Elías. Enoc y Elías, las dos únicas personas, y después está Cristo, que es las primicias, que murió y ya tiene un cuerpo glorificado, y hacia ahí vamos nosotros. Pero salvo que venga Cristo, llegará un momento en el que todos tendremos que morir. Y es algo verdaderamente terrible. Implica la separación del cuerpo y del espíritu, lo hemos visto aquí estos días, lo vamos a volver a ver, Santiago 2:26. Si alguien lo tiene, que lo lea. Santiago 2:26. Sí, Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. está muerta. El cuerpo sin espíritu está muerto. Y esto indica el destino que nos aguarda a todos, la muerte. Yo creo, Y, sí, pastor, sí. No. Yo creo que hay otra cosa también que es fundamental, es la personalidad. Porque cuando tú fuiste, desde el primer momento de que, pues... Claro, la personalidad tiene que ver con nuestra manera de ser, desde ¿no? ese sitio, desde el principio hasta que naciste, tú y yo y todos tenemos una identidad única y especial. Sí. No hay un Paco como tú. Ah, no. Ella es tuya. Tu ADN es tuyo. Entonces, yo creo que Dios tiene esa característica tan importante de cada persona, porque no somos, como tú dices, piensan en ser un tumor, pues como un tumor y nos quitan el tumor. No, es mucho más grande, porque Dios, como dice Flavio, leyendo esto, es parte, es creación de Dios. Todos somos diferentes y somos millones de personas, ¿no?
lo cual es algo extraordinario, no se Las huellas repite. digitales son diferentes. También. No hay ninguna huella digital que se parezca a Sí, sí, sí. todo eso. Sí. Dios lo ha hecho de esa manera. Es única. Bueno, pues la cuestión es que hay un momento en el que nos morimos. Y también aquí hemos estado hablando de la muerte algo. Y hemos visto que nos morimos porque Adán decidió desobedecer a Dios. Lo vemos en el capítulo 2 del libro del Génesis, versículo 17. Dios le dice a Adán, si pecas morirás. Y entonces Adán pecó y todos morimos desde entonces. Romanos dice de ese momento, el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Y ese hombre fue Adán. Y detrás de él, la muerte nos va persiguiendo a todos hasta ahora y hasta el final del mundo. Hay un versículo muy interesante en Job, que a lo mejor hemos leído y pasado por alto, que está en Job 18:14, y en él, si queréis lo leemos, en él se refiere a la muerte como algo espantoso. La muerte es una cosa espantosa. La muerte es una cosa que nadie quiere. La muerte es algo terrible. Nadie quiere morir. En Hechos 2:15 se dice que Satanás usa la muerte para provocar miedo y esclavitud en la gente. Ese es el efecto que tiene la muerte. Y Pablo a la muerte la llama enemigo. Y en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 16, dice que es el enemigo al que debemos derrotar. Nosotros debemos darnos cuenta de que la muerte es una intrusa en esta creación en la que estamos. Con frecuencia se estudia que forma parte del ciclo de la vida y se suele decir que es algo natural. Y en las escuelas se les enseña a los niños que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y se asume como que es algo natural. Sin embargo, bíblicamente la muerte es un intruso en esta creación. No es algo con lo que Dios contaba en su origen. En la Biblia vemos que la muerte causa dolor y vemos a muchas personas llorando por la muerte. Por ejemplo, vemos a Jacob en el Antiguo Testamento cuando muere Raquel, que era la esposa que él más quería. Jacob llora. Y después, cuando Jacob llora, su hijo José también llora. Y hay más casos. Podemos ver a David llorando por Saúl, por ejemplo, a pesar de que Saúl lo había perseguido. Por Absalón también. Por Absalón. Y podemos ver a Cristo en el Nuevo Testamento llorando por Lázaro también, a pesar de que Cristo es Dios. Sin embargo, la muerte produce dolor en ese momento. Nosotros tenemos una gran esperanza y sabemos que, aunque el cuerpo muere, después estaremos con Dios. Sin embargo, todo esto yo lo cito para que nos demos cuenta de que la muerte es algo que es un intruso en la creación de Dios, tal y como Dios la había planificado. Y su objetivo, al final, es desaparecer del mundo que está por venir. Será arrojada al lago de fuego. La muerte realmente ya ha sido derrotada mediante la resurrección de Cristo. Pero de momento tenemos que seguir conviviendo con la muerte. Y nosotros, si Cristo no viene antes, también tendremos que morir. Y será un momento difícil para cada uno de nosotros. Pero vivamos con la esperanza de que la muerte no es el momento en el que se acaba todo. Y en ese momento es cuando la condición de persona se acaba y el alma ya está ante Dios, el Espíritu. Pero la persona se acaba en ese momento y va desde la concepción hasta el momento de la muerte. Tenemos que entender esto con claridad, no es difícil de entender tampoco. Y tenemos que ser capaces de defender el valor de la vida humana y de las personas, aunque vivamos en una sociedad que es totalmente contraria a ciertos tipos de existencia o a ciertos tipos de personas cuando son ya mayores o cuando todavía no han nacido o cuando tienen enfermedades.
a la mayor parte de la sociedad lo que le gustaría vivir en un entorno en el que solamente hubiera gente joven, bienestar, nada de enfermedades. Pero el mundo en el que tenemos que vivir es un mundo lleno de dolor. No es un mundo perfecto, y esto es así también a causa del pecado. Y no sé qué hora es. Y ya para terminar, 5 minutos nada más, un poquito más, ya está. y ya para terminar, quería que viéramos lo que el mundo piensa sobre la muerte y lo que piensa Dios, o lo que nos dice la Biblia sobre la muerte, aunque en realidad ya lo vimos aquí la semana pasada. Hay muchas filosofías y muchas ideas sobre lo que le aguarda a las personas una vez que nos morimos. Muchas más de las que yo voy a citar aquí, pero aquí citaré algunas. Por ejemplo, los naturalistas. Estos piensan que la existencia en un momento determinado cesa, cuando mueres, y ya está. Y entonces se acaba todo. La muerte es simplemente dejar de existir. Somos fruto del azar, estamos aquí, hemos tenido suerte, hemos podido estar vivos, pero después, cuando el cuerpo muere, cuando el tejido cerebral muere también y cesa la actividad del cerebro, pues con eso se acaba todo, se acaba la conciencia y se acaba el pensamiento. Naturalmente este es un modo de ver la muerte y también la vida totalmente ajeno a Dios. Dios no nos dice esto en la Biblia. Hay cierto tipo de filosofías que piensan que cuando muere el cuerpo el alma continúa de alguna manera, y piensan que el cuerpo es como la cárcel del alma y que es bueno que se produzca la muerte, porque cuando llega el momento de la muerte el alma es liberada. Es como si el alma estuviera aprisionada por un cuerpo que tiene una fecha de caducidad, es perecedero, y debemos desear que llegue ese momento para que el alma se expanda de alguna manera abstracta, quién sabe cómo, por el universo o en quién sabe qué dimensión. Y lo curioso es que hay algunos cristianos evangélicos que también piensan esto. Cristianos llevados por corrientes liberales, que yo pienso que realmente no se pueden considerar como cristianos, que creen que el alma es eterna, pero niegan la resurrección del cuerpo. La Biblia no dice eso. Y pienso que esas ideas a veces están influenciadas por personas que quieren conciliar el pensamiento de la sociedad con cierto pensamiento religioso que les da más tranquilidad para vivir. Pero eso es algo que no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. La Biblia habla claramente de que el cuerpo será resucitado. Y hay otros que creen en el aniquilacionismo, es decir, es un modo de pensamiento un poco curioso. Son personas que piensan que los creyentes vivirán siempre, creen en la resurrección del cuerpo, pero piensan que aquellos que son incrédulos serán aniquilados por Dios. Esta es una manera de negar el infierno. Es una manera de decir, el infierno no existe. Y es un error que deriva de no entender la justicia de Dios. Porque esto es algo que piensan aquellos que creen que la eternidad del infierno es algo tan malo que es contradictorio con el carácter de Dios. Porque si Dios es amor, Dios no puede darle el infierno a alguien para la eternidad, sea lo que haya hecho. Pero es una manera es decir, quienes piensan esto no entienden la justicia de Dios con claridad. Y eso no es así, porque la Biblia nos habla claramente de la existencia del infierno. Y hay otros que piensan en que el alma
Bueno, hay otras personas, estos quizás sean cristianos, quizá no, basándose en Eclesiastés 9:5, que si queréis lo leemos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Que dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. En base a este versículo hay personas que construyen teologías que se basan en la idea de que desde el momento de la muerte hasta la resurrección, el alma entra como en un estado de letargo en donde no sabe nada de lo que ocurre. La Biblia tampoco defiende esta idea, porque hemos visto en Apocalipsis, lo vimos la semana pasada, cómo las almas de los mártires pedían justicia a Dios. Es decir, el creyente cuando muere, su alma, su cuerpo va a la tierra, pero su alma va con Dios, y allí no solo recuerda quién es, sino que interactúa con Dios. Entonces, esta es una idea equivocada. Creo que los testigos de Jehová y los adventistas piensan esto. No lo sé. Y luego, bueno, hay otro tipo de ideas, la reencarnación y demás, que derivan de otro tipo de religiones, y yo creo que no vale la pena entrar en todo esto. Nosotros lo vimos el otro día y ahora os lo digo yo. El punto de vista cristiano es que el alma es inmaterial, es espíritu. El cuerpo, en cambio, es materia, el cuerpo muere y va a la tierra, pero el alma está con Dios desde el momento de la muerte. Y el alma de cada persona recuerda quién es, interactúa con Dios, y llegará un momento en el que esa alma volverá a tener otro cuerpo, que será ya el cuerpo glorificado y el cuerpo definitivo, ¿no? Y todo ello nos da a nosotros una gran esperanza, porque nosotros esperamos en la redención del cuerpo y en que Dios transformará nuestro cuerpo. Vamos a leer para terminar Filipenses 3:21. Que dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual también sujeta a sí mismo todas las cosas. Es decir, la verdad bíblica lo que nos enseña es que habrá otro cuerpo y el alma que tenemos ahora irá a ese cuerpo transformado. Y la semana que viene, pues seguiremos con otra cosa.